En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Vivimos un tiempo en el que se ha puesto de moda lo que se llama el transhumanismo, transcambio del ser humano. Han convencido a muchas personas que el ser humano se puede mejorar, se puede mejorar el rendimiento físico, se puede mejorar el rendimiento intelectual, el físico, porque es mitad máquina, mitad hombre, entonces se hace más eficaz en cuanto al trabajo, al rendimiento físico, más eficaz intelectualmente, porque están conectando el cerebro al Internet, para que el cerebro tenga acceso a la información del Internet, y de tal manera que pueda mejorar laboralmente el ser humano, pero solamente siendo mitad humano y mitad máquina. Ya quienes se han ido todavía un poco más lejos de esto, se han ido más lejos, ya se les invitó a algunos, se les dijo que una persona podía convertirse en datos digitales en el Internet. Y entonces les iban, que todavía no se ha hecho, pero ya está una lista de jóvenes que están dispuestos a ser los primeros, que se les van a conectar unos cables en el cerebro, y dicen ellos que los cables van a jalar la conciencia de la persona. Yo pienso que piensan ellos que el alma y el espíritu van a jalarlo, y entonces el joven se va a convertir, va a dejar de vivir en ese cuerpo para convertirse en datos digitales en el Internet. Según ellos así va a ser, pero pues nosotros sabemos que la realidad es completamente diferente a eso. Si el muchacho se conecta al Internet, pues va a correr muchos peligros. Primero, cuando el muchacho diga que el Internet, que ya se fueron sus datos digitales al Internet, cuando el muchacho en realidad ya se murió. Y si llegara a meterse alguien y convertirse en datos digitales de Internet, un apagón, imagínense, y ahí quedó. O sea, qué curioso, yo no sé de dónde. Es que este trabajo del transhumanismo lo vienen manejando desde hace muchos años. Los que ya están igual así, medios viejos como yo, se van a acordar de aquel programa del hombre biónico, Steve Austin, el hombre biónico que tenía piernas de robot, pero que parecían reales, y entonces él brincaba desde edificios muy altos, pero como tenía piernas de robot, no le pasaba nada. Y uno se lo creía todo eso. Uno se lo creía, pensaba que ha de ser fabuloso ser mitad máquina y mitad hombre.
Claro que nunca pusieron la realidad. Si lo hubiera brincado de 2 pisos y caen unas piernas de robot, pues se despanzurran en las piernas, ¿verdad? Pues las piernas se quedan completitas, pero ahí se queda todo desbarrangado el ser humano. Pero uno se lo creía, las máquinas, el ser humano interactuando con las máquinas, el auto fantástico y todo, ¿sí? Y el ser humano platicando de tú a tú con lo que ahora le llaman inteligencia artificial. Todas estas cosas que nos fueron preparando, Terminator, otra que le ponen para ver como si fuera, ahora son robots con figura humana, ya no son humanos y mitad máquinas, sino máquinas pero revestidos como si fueran ser humanos. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero sí lo ponían en la película. El ser humano, si llega a ser modificado, no va a ser mejor. El ser humano no podría ser mejor. Sí podría ser más eficaz, pero no podría ser mejor. No podría ser mejor. La bondad del ser humano no está en los actos del ser humano. La bondad no está en los actos del ser humano. La bondad, la perfección del ser humano radica en su unión con Dios, no en los actos solos que va a hacer, sino en la unión que tenga con Dios. Pero pues estamos ahorita ante el desprecio de lo que Dios ha creado. El ser humano es lo más alto que hay en la creación y ahora el ser humano dice que puede mejorar al ser humano y se pretende reducir por eso al ser humano a que es producto de una casualidad, que el ser humano solamente es una fórmula química y entonces reduces al ser humano a cosa. Y si lo reduces a cosa, puedes hacer con él lo que te dé tu gana. Es una cosa, podría ser cualquiera lo que le dé su gana. Y esto va muy avanzado, ya no solo está en las películas. Ya hay un señor, se llama Neil Harbinson. Este hombre era daltónico de nacimiento, solamente podía ver 2 colores, el blanco y el negro. No podía ver ningún otro más. Todos los matices que se pudiesen formar con blanco y negro, él así lo captaba todo. Él no veía ningún otro color, solamente blanco y negro. Y entonces se pone un aparato, se incrusta un aparato en el cerebro que le sale una antena que rodea su cabeza y le llega hasta la frente. Y esa antena, a través del internet, capta los colores que hay a su alrededor y le manda la información a su cerebro. Le manda la información y él dice que capta colores que no se pueden ver, que el ser humano normal no conocemos, que no hay cosas colores que no podemos ver en el espacio y en la tierra misma. Ya esto está bien adelantado, lo de esto. Y a este hombre, a Neil Harbinson, es de los primeros que se le consideran cyborg. Hay otros, pero nomás porque se pusieron piernas de robot o manos de robot, pero ya está interactuando el internet a través de su cerebro. Esto ya está muy avanzado. Muy avanzado, pero si el hombre se hiciera así, pasaría a ser cosa desechable. Ese es el gran peligro del transhumanismo. Pasaríamos a ser cosas y cosas desechables. Para nosotros, los que tenemos fe, nosotros no tratamos de ser más eficaces. El objetivo de nosotros no es ser eficaces, sino es volver a lo que perdimos con el pecado original. Eso es demasiado, va más allá de lo que el ser humano pueda soñar, siendo mitad máquina y mitad de esto, mitad computadora y mitad ser humano. El ser humano, si regresáramos nosotros a la unión con Dios, es muchísimo más lo que podría el ser humano recibir. El ser humano unido con Dios, ya no digo como estaba Adán y Eva, vamos a hablar de ahorita gente, de personas a lo largo de la historia, y hablemos de un Josué que está en una guerra, las leyes de la guerra decían que cuando llegara la noche, los ejércitos se tenían que ir a sus casas de campaña, y al día siguiente, antes de que amaneciera, ya estaban formados. En cuanto había luz, o empezaba otra vez la guerra, y así se hacía todos los días, era parte de las leyes de la guerra. El pueblo de Israel va ganando la guerra,
pero se da cuenta Josué que el sol está cayendo, que no van a alcanzar a ganar la guerra, llevan muchas ventajas ahorita, pero si se termina y tienen que regresar, y ellos regresan a sus casas de campaña, van a descansar y se van a reorganizar. Así de que era un peligro para ellos. Agarra su caballo Josué, sube a un monte, señala el sol y en el nombre de Dios le grita: sol, detente. Y se detuvo. Los registros de los pueblos de ese tiempo mencionan que hubo un día larguísimo que nadie entendía por qué no se acababa, porque duró muchísimo el sol ahí detenido por la orden de Josué, una orden dada por la unión que él tenía con Dios. Si no, eso no hubiera servido de nada, si no, eso no hubiera servido. ¿Eso lo podría hacer el internet? ¿Eso lo podría hacer una máquina? No. Pedro, su unión con Dios, era tan grande su unión con Jesús en Pedro, que empezó a sanar a enfermos, simplemente los tocaba, simplemente les ordenaba. Es más, cuando Pedro salía de la sinagoga, las personas sabían que él salía al atardecer, entonces el sol iba cayendo y donde a una persona enferma que la tocara en la sombra de Pedro, sanaba. Eso lo podía hacer el internet, eso lo podría hacer una máquina. Estamos muy por encima, nosotros vamos por algo muchísimo más grande que el transhumanismo. Primero tenemos que ser verdaderamente, no solamente humanos, sino hijos de Dios. Nosotros vamos por algo muchísimo más grande que lo que pueden alcanzar las máquinas, las computadoras de este tiempo. Muchísimo. Pedro sanaba gente que hasta la fecha las enfermedades son incurables. Y la sombra de Pedro, ni siquiera Pedro, la sombra que transmitía Pedro, aunque él ni siquiera se diera cuenta, Esto es lo que nosotros estamos buscando. Por eso les decía, la grandeza del ser humano no radica en lo que puede hacer o no puede hacer, o lo que no hace. La grandeza del ser humano radica en su unión con Dios. Mientras más perfecta es tu unión con Dios, más cosas Dios te permite hacer en su nombre. Mientras más fuerte es tu unión, más te permite el Señor. Jesús por eso nos pone hoy una bella comparación para mostrarnos cómo debe ser esa unión con Él y por qué debe ser así esa unión con Él. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. No es sarmiento, porque ese es de sarna. Ustedes los sarmientos. ¿Qué es un sarmiento? Podríamos nosotros traducir, Jesús dijo: yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Eso es más o menos lo que podríamos poner como comparación. Yo soy el tronco y ustedes las ramas. La rama que no está unida al tronco no solo no da frutos, no puede dar frutos. Una rama que está quebrada no puede dar frutos. Si está colgando nada más de la corteza, pero ya no está unida al tronco, ya no va a dar frutos. Pero también pierde la vida. Si no se alimenta, si no toma la vida que viene del tronco, se muere la rama, se seca y solamente sirve para una cosa, para leña. Es para lo único que va a servir. Entonces, ¿por qué se arranca y se tira? ¿Por qué va a ser esto así? Si tú quisieras tener un árbol de, mangos, de aguacates, lo que tú quieras, quieres comer aguacates y plantas un árbol de aguacates y crece y crece y crece y nunca da ni un aguacate, crece y no da aguacates, da una sombra muy bonita, pero tú no quieres sombra, tú lo que quieres es comer aguacates. Entonces eso no sirve en tu jardín. Y si no sirve en tu jardín, se corta y se tira. ¿Para qué tener algo que sea que no esté dando aquello que nosotros estábamos buscando? Entonces, así también el Señor, si no da fruto, lo arranca. El Señor lo va a arrancar. La creación, Dios sembró en la creación
Hizo la creación y en la creación sembró lo que Él quería cosechar. ¿Qué es lo que Dios quería cosechar? Lo que Dios quería cosechar es el amor de Él. Entonces sembró su amor en las criaturas, no en todas las criaturas, sembró su amor en los seres humanos. Y allí es donde Él quiere encontrar el fruto de su amor. Si tú y yo no damos frutos del amor de Dios, entonces no funcionamos, no servimos, no estamos llenos de Él, no estamos sirviendo para lo que nos ha creado, nos va a arrancar y nos va a quitar. Nos está advirtiendo el Señor, nos están advirtiendo hoy. Dice Jesús, si el árbol no da fruto, se corta y se tira. Si da fruto, entonces es necesario podarlo para que dé más frutos. Entonces vamos a entender ese misterio. Vamos a tratar de profundizar un poquito en ese misterio. La rama que no da fruto, dice Jesús, es arrancada del tronco y tirada, quemada. En cambio, la que da fruto, dice Jesús, va a ser podada. Se va a cortar, por supuesto que es algo que va a hacer sufrir a la planta. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué Dios dice que va a permitir el sufrimiento en nosotros? ¿Para qué va a permitir el Señor? Todo lo que Dios hace y permite tiene un propósito. Cuando nosotros encontramos ese propósito, es más fácil sobrellevar la voluntad de Dios, aunque no nos agrade. Pero es necesario encontrar el propósito de Dios. Entonces, ¿para qué permite Dios ese dolor en nosotros, esa poda, ese cortar en nosotros? ¿Por qué permite Dios esa purificación? Por varias razones. Ya lo hemos meditado, voy a repasarlo de manera rápida aquí. Primero, Dios va a utilizar el dolor. Si una persona no se acerca a Dios por la buena, solo queda por la mala. O te acercas a Dios por la buena o por la mala. Si la persona no se acerca a Dios por la buena, Dios va a utilizar por amor y por conveniencia de esa criatura, la va a llamar por la mala. Ya no la va a llamar por la buena, sino que la va a llamar por la mala. Si la persona no responde ni siquiera a través del dolor, ya no hay nada. Si ni por la buena ni por la mala responde, el Señor les permite que sigan la vida que quieren seguir, pero ya no da fruto, es algo que se va arrancando solito, no va a tener vida de Cristo, no tiene nada agradable a Dios Padre, porque para que nosotros seamos agradables a Dios Padre es porque tenemos a su Hijo Jesucristo. Entonces, el dolor, podar, el dolor es un llamado. En primer lugar, Dios lo usa para llamar a la conversión. Una persona que está en pecado, que está viviendo en pecado, Dios puede permitir, Dios nunca va a provocar el dolor, pero le permite, nomás suelta Satanás y Satanás va a hacerte sufrir hasta lo más que pueda. Entonces Dios no lo provoca, pero permite que tú te alejes y Satanás aprovecha eso. Dios permite el dolor primero como un llamado a la conversión. Es lo primero, si una persona sufre, el Señor le está llamando a la conversión. No entendió por la buena, le está llamando por la mala, esperando que responda. Si no responde, le respeta y lo deja que se aleje de él. Así como al hijo pródigo, ¿quieres irte? Vete. Lo deja que se vaya. Pero si la persona le responde, viene el dolor, y al ver el dolor, al verse superada la persona por una enfermedad, por una situación dolorosa en su familia o en su propia vida, y eso le hace responderle a Dios y se convierte. Ahora esta persona va a dejar de sufrir, no. Ahora Dios le va a permitir pagar a esa persona el purgatorio en la tierra. Por eso le va a permitir que siga sufriendo, tal vez de lo mismo, tal vez otras cosas, pero ya el sufrimiento ya no es un llamado. Aquí el sufrimiento es ayuda, ya le está permitiendo pagar el purgatorio. El purgatorio, recuerden que es un sufrimiento verdaderamente terrible. Verdaderamente terrible. Aquí en la tierra, sufriendo poco, se gana mucho se puede quitar mucho purgatorio. Pero aquí en la tierra, en el purgatorio, sufriendo muchísimo, no se paga casi nada.
El sufrimiento de allá es terrible, es muchísimo más alto que el sufrimiento que nosotros conocemos en este mundo. Por eso es que nuestro buen Dios permite que suframos y paguemos aquí en la tierra, porque eso es lo que más nos conviene a nosotros, es lo que más nos conviene. Platican del padre, hay una religiosa y un amigo, un monje amigo del Padre Pío, también tuvo la misma experiencia. El Señor le dijo que si quería pagar el purgatorio o quería vivir en la tierra unos años de sufrimiento o quería esto vivirlo decía, creo que eran 3 días en el purgatorio. Años de sufrimiento en la tierra o 3 días en el purgatorio. Y entonces él dijo, no, pues es más fácil 3 días en el purgatorio que años de sufrimiento en la tierra. Entonces él escoge el purgatorio y Dios le permite que muera y va al purgatorio. Entonces dice la historia de los testimonios del Padre Pío, que después dice, se le aparece al Padre Pío en su celda, se le aparece este monje y le dice al Padre Pío, Pío, por favor, dile a Dios que se olvidó de mí. Me dijo que iba a estar 3 días, tengo años en el purgatorio y ya se olvidó de mí. Y el Padre Pío voltea y dice, ¿Cómo es posible esto? Tu cuerpo todavía se está velando. No ha pasado ni un día. Entonces, fíjense lo que representa pasar cientos de años en un purgatorio así, que un ratito te parece tan larguísimo, a que Dios te permita pagar con sufrimiento aquí en la tierra y se borra muchísimo del sufrimiento en el purgatorio, muchísimo. Por eso es que cuando una persona se convierte, para que no pague, para que no pase por el purgatorio, Dios le permite que sufra en la tierra. Aunque muchos se rebelan a este sufrimiento, pero si lo aceptan y lo ofrecen, ese sufrimiento que tienen, cualquier cosa que los haga sufrir, les va a estar restando años en el purgatorio. Por eso vale la pena. El segundo llamado es ese. Primer llamado a través del dolor es para la conversión. Y el que ya se convirtió, entonces el Señor lo llama, le permite el sufrimiento para purificarlo, para pagar el purgatorio. Si la persona ya adelantó del purgatorio y permanece en la conversión, sigue sufriendo. ¿Y ahora por qué va a sufrir? Porque el Señor le va a perfeccionar. ¿Por qué le va a perfeccionar? Porque si Dios le quiere dar dones grandísimos, tiene que liberarlo y tiene que purificarlo para que lo que Dios le dé no lo destruya. Si no, la soberbia y la vanagloria nos tragan. La soberbia y la vanagloria nos pueden ganar. Yo les he hablado cuando el Señor a mí me enseñó esto, en carne viva. Fue cuando, estando yo en una isla de Cedros, es una isla verdadera, era el único sacerdote, nomás hay una parroquia en la isla, yo era el único sacerdote, y una mujer se puso mala, estaba una mujer joven embarazada, con un hijo pequeño, y entonces le dijeron los doctores, como ahí no hay doctores, solo hay pasantes, y no hay nada para hacer una operación y nada, le dijeron, tu hijo viene volteado. Yo ni entendía eso, pero tu hijo viene volteado, tienes que irte a Ensenada o a Guerrero Negro, donde estés, que más fácil te puedan ayudar, donde haya sangre, donde haya todo para ayudarte. Entonces ella va a la parroquia llorando, no fue a pedir ayuda, solo fue para desahogarse, porque decía, no, si me van a hacer cesárea, yo no tengo una casa donde estar, ni quien me cuide, ni quien me dé de comer. Yo no tengo a nadie, ni conozco a nadie. Y voy a tener que dejar a mi hijo, a mi otro hijo aquí. No me lo puedo llevar al hospital. Entonces dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y se soltaba llorando y pues ¿qué hacer? ¿Verdad? Entonces pues yo me acuerdo que le dije, a ver, pásate aquí a la oficina privada. Y ya les hablé a las personas, vamos a hacerte oración. Ya le pusimos las manos, Señor, pues nomás te tiene a ti. Si no le ayudas, pues ¿quién le va a ayudar? No tiene nadie más a quien acudir. Y siente que le brinca algo en la panza. Y entonces le dije yo, pues ve, pregúntale aquí al doctor que qué pasó. Y ya viene y me dice el doctor que brincó el niño y se acomodó. Pero que me vaya de todos modos por si vuelve a brincar y se desacomoda. Bueno, entonces dije yo, es lo que hizo el Señor, no, pues la siguiente vez llegué a un lugar y, a ver, todas las embarazadas pasen aquí.
tengan problemas con sus hijos, pasen aquí. Ahorita vamos a, impusimos manos y no pasó nada. El Señor me mostró que era su poder y Él lo usaba cuando Él quería, a través de quien Él quería. No era un poder personal. Por eso es que Dios no nos puede dar cosas, nos haría daño, nos destruiríamos nosotros, nos destruiríamos. Si Dios nos diera eso, nos destruiríamos. Lo que hemos dicho otras veces, si Dios nos diera como al profeta el poder de bajar fuego del cielo, como Elías, mañana amanecen achicharradas cuántas suegras, cuántas nueras, cuántos... Mañana, ¿verdad? Amanecería todo. Para mañana ni siquiera nos esperaríamos a ver si cambiaba algo. Dios no nos puede dar todo lo que nos quiere dar porque traemos esa miseria. Ya no es el pago del pecado. Ahora es la necesidad de la liberación de la persona y para esto necesitamos pagar los pecados y también ser purificados. Por eso Dios permite. En una persona que ya aceptó a través del dolor, ya se convirtió y está pagando el purgatorio, Dios le puede permitir que siga sufriendo porque le quiere dar más cosas. Le quiere dar más, como al Padre Pío, tantas cosas que le regaló al Padre Pío. Una ayuda tan personal a las personas que se acercaban a Él, que nadie más podría, solo alguien que le haya dado Dios tan grandísimos dones como se los dio al Padre Pío. Ya ven aquel señor que vendía verdura y le dijo al Padre Pío que decía muchas groserías y el Padre Pío le puso sus límites y entonces él dice, mire Padre, desde hoy no vuelvo a decir una grosería y si digo una sola grosería, le doy permiso que me dé una patada. Y se va a su casa, en otro pueblo, otro lugar. Él vendía esas verduras y un día pasan unos niños, agarran fruta de las cajas y tiran la caja para que él no pudiera corretearlos. Y sí, pues él va corriendo, ve el tiradero de fruta y se enoja y les grita unas groserías. Y se agacha para agarrar la fruta y le dan un patadón que se va hasta el fondo de la tienda. Y sale bien enojado. ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Y todos lo veían con cara de este loco que trae. ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Y pues nada, y se acuerda y dijo, ¿sería el Padre Pío? Y se va a San Giovanni Rotondo y va pasando el Padre Pío a la misa y él se pone a un ladito y cuando pasa el Padre Pío le dice, en eso quedamos. Y sigue caminando. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo podía estar en tantos lugares al mismo tiempo el Padre Pío? ¿Cómo podía ser fuente de tanto consuelo, de tantas bendiciones? ¿Cómo podía ver el alma de las personas, conocer la historia de las personas? Cuando confesó a su papá, él estaba recordando los pecados que su papá ni siquiera se acordaba de lo que había hecho en su juventud. Y el Padre Pío, acuérdate que no digas nada, acuérdate nomás de eso, acuérdate, ¿verdad? Vamos a pedirle perdón a Dios. Y lo confesó. ¿Cómo podía leer el alma? ¿Cómo podía saber las cosas? ¿Verdad? Un santo cura de Ars con tantos dones también. Eso es lo que Dios quiere. Pero para esto hay que liberar el alma para que la miseria, los espíritus no hagan que utilicemos las cosas de Dios para condenarnos, porque podemos hacer un mal uso de las cosas de Dios. Entonces son los tres efectos que puede tener una purificación, un sufrimiento. Dios está cortando, está podando. Primero, el primer paso es el llamado a la conversión. Por eso los que están viviendo en pecado y sufren, nomás es llamado a la conversión. Esos sufrimientos no les sirven para otra cosa, solo les sirven para llamados a la conversión. Y si no hacen caso, van a ir subiendo de tono, y si no entienden, Dios los va a dejar que vivan ya en su pecado, les va a dar la libertad para que vivan en ese pecado, pero ya se les endurecería el corazón. Eso es lo peligroso de no responderle a Dios. Si la persona le responde y se convierte, le da la oportunidad de que pague el purgatorio en la tierra para que no tenga que sufrir o los horrores del purgatorio. Son horrores, eso no se puede aguantar, es inimaginable lo que se sufre ahí. Y si la persona aguanta la purificación esa y todo lo que va sufriendo lo acepta y lo consagra a Dios, se lo ofrece a Dios, se multiplica la liberación, la sanación, el pago se multiplica. Esto también lo hemos comentado, es como si llegara yo a un hospital con una pierna toda infectada
Y entonces me dicen la doctora o la enfermera, tenemos que limpiar todo eso, si no nunca vas a sanar. Tengo que arrancarte todo lo que tienes ahí de carne muerta, de piel muerta. Tengo que quitarte todo esto, tengo que lavarte y luego tengo que ponerte medicamento para que eso vaya sanando. Mientras más grite, mientras más patee, mientras más me quite, más tarda la curación y más me duele a mí. En cambio, si yo aguanto vara, como dicen los cholos, si yo aguanto, la curación es más rápida y más eficaz. También con Dios. Si nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo, no es que aceptemos querer el dolor, no, nuestra naturaleza no nos va a permitir eso. Pero si lo aceptamos conscientemente, porque queremos nosotros que el Señor pueda hacer su obra, pagar el purgatorio, podríamos pagar el purgatorio aquí en la tierra, porque aquí vale más el sufrimiento. El que va al purgatorio ya no es de que si lo acepta o no. En cambio, aquí en la tierra todavía puedes aceptar o puedes no aceptarlo. Entonces, si la persona sufre, pero ofrece, consagra su sufrimiento, lo une a Jesús en la cruz, entonces el sufrimiento tiene un valor sobrenatural. En cambio, el primer sufrimiento, el llamado a la conversión, la persona no va a aceptarlo, ni va a consagrarlo, ni va a ofrecerlo. Es un dolor natural, ese no sirve para nada. En cambio, si lo acepta, lo ofrece, lo une a Jesús, lo consagra, entonces tiene un valor sobrenatural en Cristo. Ese sí paga. Ese sí paga, el otro no. Ese sí paga. Y si ya va pagando, los espíritus ya han perdido fuerza, purifica Dios a la persona y va a recibir dones extraordinarios. ¿Qué tanto? Pues de lo que Dios le quiera dar, pero primero lo tiene que purificar. Y entonces la tercera parte es la purificación para recibir los dones, gracias, carismas del Espíritu Santo. Por eso es tan importante para nosotros aguantar la purificación. Por eso es importante, al final de la purificación se ven los resultados, se ve para lo que Dios quería. Y eso lo encontramos en Job. Cuando Dios permite en Job puras desgracias, le roban todos sus animalitos que tenía, que era muy rico Job, era uno de los ricos de ese tiempo, y le roban todos sus animales, y Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y Dios aumenta la prueba, aumenta el fuego de ahí, le queman todos sus sembradíos, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, y aumenta el Señor el fuego, le aumenta el Señor el fuego, y se le matan sus hijos, y se desgarra de dolor, pero Job dice, Dios me lo quitó, Dios me lo quitó, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y le quita la salud, le quitó todo, menos a su suegra, o sea, como que era para que... No es cierto. Y después de la prueba, ¿qué sucedió? Cuando Job pasa la prueba, que andaba trastabillando, porque ya ven que llegó un momento en el que maldijo el día de su nacimiento y Dios lo enfrenta, porque lo que Dios hace siempre tiene un propósito bueno, lo que Dios permite siempre tiene un propósito, no lo provoca, pero lo que permite tiene un propósito bueno, le va a sacar un bien. Y entonces cuando Job pasa la prueba, es 3 veces más feliz, 3 veces más rico. Se convirtió en el hombre más rico del mundo en su tiempo, pero fue después de la purificación. Después de que aguantó la purificación, la poda, fue cortando el Señor, fue cortando y él fue aguantando y eso le dio más vida. Dios le aumentó los años de vida para que pudiera disfrutar en el mundo todo lo que le estaba dando. Imagínense. Por eso es que el dolor siempre tiene un sentido y una purificación en nosotros. No viene de Dios, no está provocado por Dios, pero Dios le puede cambiar la pichada. El enemigo te hace sufrir y Dios utiliza ese sufrimiento para llamarte. Dios lo utiliza para que pagues el purgatorio y Dios lo utiliza para darte dones mayores. Así de que cuando una persona logra llegar hasta allá, es el gran fracaso de Satanás. Es el gran fracaso de Satanás. Entonces, por eso tenemos que ver las cosas desde esta perspectiva. Si a nosotros desde niños nos hubieran enseñado
que el pecado tenía consecuencias y que el pecado se pagaba, incluso una mala palabra, una mala intención, aunque nadie se dé cuenta, Dios se dio cuenta, el enemigo se dio cuenta y toma ese derecho que tiene. Si a nosotros nos hubieran enseñado eso desde niños y nos hubiéramos alejado del pecado, no tendríamos por qué ser tan purificados. Pero nos dejaron abrazar el pecado, algunos hasta los aventaron al pecado. Y ahora tienen que pagar, tienen que purificar. Si quieren evitar el purgatorio, tienen que aguantar vara aquí en la tierra. ¿Pero qué tanto? Pues depende cuánto caíste. Depende cuánto caíste. Una persona que decía que era un hombre grande, que se le acercó una mujer muy joven, ya ven ahora que le llaman los daddy, sugar daddy, que le llaman ahora. Y se le acerca una jovencita y dice, qué suerte tengo. Qué suerte cuando tenga que pagar eso, ella y él, a ver si es cierto que era suerte, porque todo se tiene que pagar. Nosotros nomás vemos el gozo inmediato que va a haber, pero no vemos el sufrimiento que esto va a provocar para poder pagar aquí en la tierra o después, pero de que pagas, pagas. Nosotros somos eternos y tenemos toda la eternidad para pagar. Así de que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Pero no nos enseñaron a muchos esos. Muchos ya cuando nos dijeron eso es pecado, ya estábamos acostumbrados. Ya habíamos agarrado el vicio cuando eso es malo y ya que me dice, ya me gusta. Ya lo necesito, ya quiero estar haciendo esto. Ese es el gran peligro de que no nos hayan enseñado a tiempo en nuestras familias. Ahora tenemos que ser más purificados. El que más haya pecado, más. Vamos a ver esta hermosa comparación que Jesús hace para aplicarlo en nuestra vida espiritual. Eso de podar los árboles. El objetivo de podar un árbol son varios los objetivos que tienen su sentido también espiritual. Un árbol, ¿para qué se poda? Para controlar el crecimiento, para que no crezcan a lo sonso, para que no crezcan inútilmente, solamente ramas, se corta, para que en lugar de pasar la savia bruta que viene del tronco, para que no pasen tantas ramas, se enfoque en unas cuantas y dé fruto. Entonces se corta para evitar el crecimiento de la soberbia, el crecimiento de los vicios. El Señor nos para en seco a veces con las enfermedades. También se corta el árbol, se poda para darle forma. Es que hay árboles que son solamente para verse bonitos y hay algunos que saben hacerlo y les dan forma de patito y les dan forma de lo que les quieran ahí y se ven muy bonitos, son para ornamentación. ¿Por qué corta nuestro buen Dios? ¿Por qué nos poda? Para que nos parezcamos a Cristo. Para eso nos poda. Para que nos parezcamos a Cristo. Pero duele, pues sí, pero si no nos arranca eso, nunca nos vamos a parecer a Cristo. Nunca nos vamos a parecer a Cristo. Por eso, también a veces los árboles en una de las ramas dan muchos frutos y se empieza a doblar y se rompe la rama de tanto peso del fruto. Por eso hay que cortarlo para darle equilibrio. Y así el fruto no es tanto, pero es de mayor calidad. Eso es lo que Dios quiere también. Por eso nos va cortando para ir equilibrando nuestra vida, para ir evitando los excesos en nuestra vida y los frutos que demos sean mejores. Hay personas que tienen 1,5 millones de cosas que hacer todos los días y por lo tanto ni una cosa la alcanzan a hacer bien. Medio las hacen porque quieren hacer demasiadas cosas. Por eso el Señor a veces tiene que cortar y nosotros tenemos que discernir dónde es donde quiere el Señor. Hay árboles que están viejos, que están así como lloviznando, ya los árboles, y esos tienen unas ramas ya secas. Se les corta las ramas para que no se desperdicie por ahí la savia bruta en ramas que ya no pueden dar frutos. Se cortan las ramas débiles, se deja menos ramas y el árbol puede dar mejores frutos, mejor calidad de los frutos.
También a veces dan muchas hojas, muchas cosas inútiles, muchas acciones inútiles, cosas que Dios no te pidió que hicieras. ¿Y qué es lo que pasa cuando da demasiadas hojas? Que no permiten que entre la luz del sol a las hojas que están más abajo. Entonces se cortan ramas para que entre el sol, y al entrar el sol sean mejores los frutos en todas las ramas. Y así también el Señor corta, nos poda para que su luz pueda entrar a todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso es tan necesario pues dejarnos podar, también para evitar que caigan plagas. Vemos una de las ramas que ya está agarrando plagas, se corta para que no se llene todo el árbol de la plaga. Así también el Señor corta todo lo que nosotros nos va llevando al pecado. A través del sufrimiento nos va llevando a cortar eso. ¿Duele? Pues sí, porque si no es con dolor no vamos a soltar el pecado. Si no es a través del dolor, no vamos a soltar el pecado. Y todo esto va ayudando a que haya mejor tamaño y mejor calidad en los frutos. Es decir, un servicio con un amor más sobrenatural, con un amor mayor, más de Dios, más sobrenatural, menos humano, más divino en nosotros. Es que Jesús es el tronco, La rama que se separa del tronco, que se separa de él, no puede dar frutos. La rama no tiene esa posibilidad. Si no agarra la vida que tiene el tronco, no puede dar frutos. La rama depende del tronco. No puede dar frutos aunque quiera. Aunque quiera. El Señor quiere frutos, pero quiere frutos de su amor. Quiere frutos de un amor sobrenatural, y nosotros no tenemos vida sobrenatural a menos que estemos unidos a Jesús. A menos que nosotros estemos unidos a Jesús. Voy a poner algo así. Imagínense como si Dios Padre fuera lo que es la tierra, y Jesús está metido las raíces, y Jesús absorbe la vida del Padre, hace pasar la vida del Padre por su cuerpo, por el tronco, hasta las ramas que somos nosotros. Si la rama se suelta, no hay manera de que agarremos la vida del Padre. Solamente el tronco la tiene. El que se separa de Jesús se pierde. Sin mí nada pueden hacer, dice Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Los nutrientes, el agua y los nutrientes que absorben las raíces del tronco son llevadas, y se le llama savia bruta, y llega hasta las ramas, y es lo que da la posibilidad de los frutos. Si la rama no está unida, no va a absorber esa vida, y por lo tanto se muere, se seca. Por lo tanto se muere y se seca. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Si no estás unido a Jesús, si no lo comulgas, tu vida es natural, tus actos son naturales, tus sufrimientos son naturales. Y eso lo puedes hallar igual en un perro, en un gato, en un pájaro, en un pescado, lo puedes hallar en una planta. Si lo que no es sobrenatural, no es lo que Dios quiere. Dios lo que sembró es su amor, y eso es lo que quiere encontrar en nosotros, su amor. Y eso solamente lo vas a tener cuando te alimentes de la Eucaristía. Por eso el que no comulga no se salva. El que no comulga no tiene vida. No hay posibilidades. Pero yo rezo mucho, pero yo hago el bien. Nosotros no tenemos posibilidades de tener una vida diferente, solamente natural, y no es la que Dios busca. Dios busca la vida sobrenatural, el amor sobrenatural, y ese solamente está en Dios. El que no comulga simplemente no lo tiene, y el que no lo tiene va a ser arrancado. Ya Dios nos advirtió, porque si para algo sembró Él esto en el mundo, fue para encontrar su mismo amor que Él iba a depositar en nuestro corazón. Por eso sí es importante la oración, pero es indispensable la comunión. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Ya está muerto, está colgando de Cristo, pero no está tomando la vida de Cristo, aunque lo sirvan. Por eso hay sacerdotes en el infierno.
Por eso hay sacerdotes, porque no creyeron, porque no se alimentaron, no entendieron lo que recibían y por eso no recibieron el alimento eficaz para tener una vida sobrenatural. Solo nuestra unión con Jesús le da valor a nuestras obras y a nuestros sufrimientos, les da un valor sobrenatural. Nuestro sufrimiento unido al de Jesús paga el purgatorio. Nuestro sufrimiento sin unirse a Jesús no sirve para nada. Mereces más. Mereces más por lo que has hecho, porque este te va a pagar. Pero si lo unes a Jesús, Jesús le da el valor sobrenatural. Él es el que lo hace. Por eso repito las palabras de Jesús: sin mí nada pueden hacer. Sin mí no les va a alcanzar para nada. Hay de aquellos que tienen papás que no los acercan ni a conocer la verdad, ni a comulgar. Es lo peor que les pudo haber pasado en este mundo, haber tenido esos papás, porque no los acercaron al que sí puede darle una vida sobrenatural. El árbol se conoce por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Lo escuchamos hoy en la segunda lectura de la carta de San Juan. De la necesidad de tener frutos de amor, amor sobrenatural, el amor de Cristo en nosotros. Es necesario tener la vida de Dios en nosotros para que dé frutos sobrenaturales, ¿sí? ¿Y Dios va a podar? Pues sí. Pero Dios puede detener la podación, así como puede permitir el sufrimiento, puede cortarlo. Y lo puede hacer de una manera impresionante el Señor. Por ejemplo, al principio de la iglesia se viene una persecución, matan a Esteban a pedradas y después de que lo matan a pedradas se suelta una persecución violenta. Saulo de Tarso se metía a las casas, tiraba las puertas y sacaba arrastrando a los que se habían convertido a Cristo para llevárselos a la cárcel. Una persecución violenta. Pero ahorita ya cuando pasó esto, ya no. Porque dice que Pablo, ya convertido, hablaba abiertamente en Jerusalén sin que nadie le dijera nada. ¿Cómo detuvo Dios esa persecución violenta contra los que lo seguían a él? Permitió que el emperador subiera al trono uno que se llamaba Calígula, uno de los hombres más perversos que ha habido en el mundo, más pervertidos y pervertidores, Calígula. Y ese Calígula quiso mandar a hacer una imagen suya y que la metieran al templo de Jerusalén. Y toda la fuerza de Israel estaba puesta en ver quién les ayudaba, a quién comprar, a quién hacer eso, para que no fueran a meter una imagen del hombre más perverso y más odiado de Israel en el templo de Dios. Estaban tan inmersos en esa lucha que a los demás ya los dejaron que hicieran lo que quisieran. Dios puede permitir una persecución, incluso de los que tú amas, y Dios la puede detener. Cuando dijera él, ya no hace falta, hasta aquí llegan mis hijos, ni un paso más dan nuestros enemigos, ni un paso más van a dar. El día que el Señor diga, hasta aquí, hasta ahí llegaron. Todo está bajo el control de Dios, pero permite todo esto y sigue permitiendo el sufrimiento, pues porque ahorita el sufrimiento, por ejemplo, viene ahorita, se habla mucho y la gente está temblando, la gran tribulación que viene, tiempos de mucho sufrimiento, es una podación. Para unos solo va a ser llamado a la conversión, para otros va a ser para que paguen el purgatorio y para otros va a ser para que reciban dones extraordinarios. Y la gente le tiene miedo a eso. Y tienen razón, ¿quién no le va a tener miedo al sufrimiento? Pero tiene sentido. Tiene un porqué y un para qué. Tiene un para qué. Dios le va a sacar a lo que el enemigo confía, de ahí va a sacar Dios su mayor triunfo en nosotros, en favor de nosotros. Vean por qué es tan importante el conocimiento de la verdad. Vean por qué es tan importante el conocimiento de la verdad. Conocer esto para aguantar, estar dispuestos, es lo que nos vamos a llevar para trabajar como tarea, un trabajo para esta semana. Revisen cómo han vivido los sufrimientos por los que han pasado, cómo los han vivido, y van a darse cuenta que hemos sufrido un chorro
y lo hemos desperdiciado. Muchos todavía ni siquiera empiezan un proceso de conversión. Apenas les alcanza para tener fe, pero de ahí a un proceso de conversión todavía no lo inician. Así de que a eso les viene un sufrimiento muy grande, muy feo, solo para que se conviertan. No van a pagar. Imagínense, una gran tribulación y no van a pagar nada del purgatorio. Solo les va a servir para que se conviertan. Pero los que ya pasaron, ya están en la conversión, en camino de conversión, se les va a permitir pagar el purgatorio. Es mucho eso, es mucho. Y a los que ya pagaron gran parte del purgatorio, porque ya sufrieron, pues Dios les va a liberar, les va a arrancar todo el mal de sus corazones. Dios les va a dar vida verdadera, vida sobrenatural. Viene lo mejor que hemos conocido, que se ha conocido en este mundo. El regreso al paraíso es lo que sigue. Dios va a podar y regresar todo a su corazón. Nos tocó vivir el mejor momento, pero hay que prepararnos para todo eso. Hay que prepararnos para todo lo que viene. Y vamos a pedirle a Dios Padre, ¿verdad? Primero pidámosle al Señor nos dé la gracia de dejarnos podar, dejar que nos purifique en este mundo, sin quejarnos, en la medida de lo posible, sin quejarnos, sin renegar, en la medida de lo posible. Una persona puede decir, ya no voy a quejarme, pero cuando ya le llega al tope el dolor empieza a quejarse. A veces, entonces, bueno, en la medida de lo posible, sufrir todo esto sin quejarnos, sin renegar. Son curaciones. Si ya te convertiste, si ya entraste al proceso de liberación, de conversión, entonces eso es para liberarte y llenarte de gracias y de dones. Deberíamos de estar felices en medio de ese sufrimiento. Deberíamos. Es bien difícil, pero deberíamos nosotros de eso. Esto nos vamos a llevar. Vamos a pedirle al Señor la gracia de dejarnos podar sin tanta resistencia, sin tanta prisa de que ya se acabe. Lo que debemos no es cualquier cosa. Lo que debemos, la mayoría no podríamos pagar si Dios no condona de la deuda. Por más que sufriéramos en este mundo, no nos alcanzaría para pagarlo, ya todo lo que debemos. Pero estos tiempos de gracia que vienen, llamados la gran tribulación, muchos se van a convertir, muchos que debían el purgatorio van a pagar y muchos van a alcanzar gracias extraordinarias, pero extraordinarias. Dijo Jesús, el que cree en mí hará obras más grandes que las que he hecho yo. Eso todavía no lo vemos. Hasta ahorita hemos visto las mismas obras de Jesús, sanar enfermos, resucitar muertos, pero más grandes, esas las estamos esperando. Todas esas las reservó Dios para el final. Y todo indica que a nosotros nos va a tocar ver todo eso. Si estamos preparados, vamos a encontrarle sentido a todo y vamos a poder aguantar mejor. Que el Señor nos ayude, nos conceda todas estas gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.